Buenas noches a todos, gracias por su tiempo. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí. Rosy, ¿me puedes ayudar con los 3 primeros párrafos, por favor? 4 Sí. párrafos. Capítulo 10. Leyes referente al Estado. El Estado está obligado a introducir leyes y reglamentos para mantener el orden social. La implementación de leyes honestas está incluida en el precepto de leyes. Se debe obedecer las leyes del Estado que no contradigan los 7 preceptos de Noé. El gobierno tiene la autoridad de imponer sanciones al infractor de la ley. La ley que discrimina entre un ciudadano y otro no es válida y está prohibido castigar a los transgresores de esta ley. Ok. Bueno, para empezar, el Estado, o el gobierno, o el imperio, o el reino, cualquier tipo de gobierno o forma de gobierno es el que está obligado a introducir leyes y reglamentos para mantener el orden social. Platicábamos la clase pasada que las leyes sociales, bueno, los estados, en realidad, los estados modernos, no tienen mucho tiempo, tendrán unos 200 años hacia atrás en la historia, y son muy nuevos, pero a fin de cuentas han ido instituyendo normas que le dan vigencia a este estado moderno. Y en consecuencia, si la ley nos dice que el Estado está obligado a introducir leyes, eso también nos obliga a cumplir las leyes de estos estados, es decir, México. Y ahí entra la Constitución, los códigos civiles, los códigos mercantiles, todas las leyes y reglamentos que hay, hasta las normas de técnicas, son una obligación para nosotros como Benay Noah. La implementación de estas leyes honestas está incluida en el precepto de leyes. Se debe obedecer las leyes del Estado y aquí la única salvedad es que no contradicen los 7 preceptos de Noé. Y aquí se solucionan todos los defectos que podría tener las normas de cada Estado. Es decir, las que estamos obligados a obedecer, sin duda alguna, son las que no contradigan los 7 preceptos de Benay Noah. El gobierno tiene la autoridad de imponer sanciones al infractor de la ley. Todas las sanciones que el gobierno imponga las debemos de obedecer, y la ley que discrimina entre un ciudadano y otro no es válida y está prohibido castigar a los transgresores de esta ley. Gracias a Dios, en México, y como leímos la clase antepasada o pasada, la Constitución, el primer artículo de la Constitución garantiza la no discriminación de las personas y le da a todos los derechos humanos correspondientes. ¿Correcto? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ok. Arturo, ¿nos podrás ayudar con los siguientes 3 párrafos? Claro, Levantaste la mano. claro. Perdón. Sí. Perdón. Ahorita nos ayudas. ¿Qué pasó, Rosario? ¿Qué te puedo ayudar? Sí, yo quería hacer una pregunta que es bien importante. Sí. Es cierto que tenemos que obedecer las leyes de nuestro país, de nuestro gobierno, por supuesto, siempre y cuando vayan también con las leyes no ágidas, ¿no? Pero a veces no van de acuerdo. Por ejemplo, hay una ley muy importante donde dice de que la vida humana solamente Dios como nos las da, Él es el único que nos las puede quitar. Pero, ¿qué pasa con esos estados? Por ejemplo, allá en Estados Unidos hay algunos estados que tienen la pena de muerte. ¿Eso es correcto para aquellos delincuentes criminales que matan, asesinan, violan? ¿Es correcto que le apliquen la pena de muerte? Bueno, la Torá en realidad literalmente pone la sanción de pena de muerte. Los sabios de Israel han dicho que la pena de muerte es un extremo muy grande, y
y muy pocas veces en realidad la han implementado, según nos cuenta la tradición oral. En realidad, la pena de muerte sería una herramienta de los estados, de los imperios o de los gobiernos o de los reinos para controlar a la sociedad, o dentro de las normas de la sociedad está incluida. Pero en la actualidad hay una deficiencia en la procuración de justicia en casi todos los seres humanos, porque la justicia no se aplica correctamente, ¿no? No hay, ¿cómo se llama? Fuerza suficiente de ética y de justicia que garantice una aplicación justa y bondadosa y misericordiosa de esta pena. En realidad, sí, es una pena impuesta también por la Torá, pero que no se aplica, ¿no? Es correcto, cada estado lo debe de determinar. En este momento, por ejemplo, en Latinoamérica, yo creo que sería un grave error implementar la pena de muerte, ¿no? Porque los procesos judiciales no corresponden a la realidad y podría haber muchos inocentes, como los hay en las cárceles de Latinoamérica, condenados a esta pena sin deberla ni temerla. Entonces, el problema no es la pena, sino quien la aplica. No sé si contesté. Sí, gracias. Correcto. Ahora sí, Arturo, si me haces favor, estos párrafos que ¿Cómo? están aquí. Ok, dice, un estado para este asunto es cualquier autoridad que sea aceptada por la gente y tenga el monopolio sobre la moneda y el poder militar, pero si la autoridad no es aceptada por todos y no emite una moneda legal, sus leyes no tienen carácter obligatorio. Es como una banda de ladrones que toma el poder por la fuerza y por lo tanto la población no está comprometida con el cumplimiento de sus leyes. La guerra defensiva está permitida. Una guerra para salvar a una nación que está bajo el ataque también está permitida. Una guerra ofensiva necesita la aprobación de una personalidad moral de nivel superior. Los estados están obligados a tener tratados internacionales que regulen las formas de guerra. El estado tiene permitido poner en peligro la vida de sus ciudadanos en acciones de seguridad o de guerra. Ok. Bueno, también aquí es un avance que tenemos en los estados modernos, porque ahora nuestros gobiernos se eligen democráticamente, o, entre comillas, democráticamente, y los estados tienen el control del monopolio de la moneda y del poder militar. En Latinoamérica hemos visto ejemplos muy claros en Argentina, en Chile, de gobiernos o regímenes autoritarios, militares, que llegaron al poder y sin embargo tomaron estos dos hitos, el control de la moneda y el poder militar, y se constituyeron como estados. Gracias a Dios, con el tiempo, estos estados fueron derrocados y bueno, la democracia ahora es un poquito más patente en Latinoamérica. Es un problema aplicar esta norma en la actualidad porque si hubiera un régimen, Dios no lo quiera, autoritario en algún gobierno, establecería las mismas leyes que están anteriormente y estaríamos obligados a obedecer estas leyes. Pero aún así, si quisiéramos rebelar, bueno, pues tendríamos que ir a una guerra civil, lo cual tendría que tener pues mucha meditación de nuestra parte antes de entrar a este punto, ¿no? Y tendríamos que pues meditarlo mucho y ver qué tan correcto, justo y honesto sería contraponerse contra este Estado. Pero sin embargo, la ley para el Benei Noach, según el Rab Uri Sherki, lo permitiría, ¿no? Permitiría la guerra civil en este caso. Podemos entrar a la guerra siempre y cuando sea una defensiva y no sea una guerra de conquista. Otra ventaja para Latinoamérica, que en realidad hay muy pocas guerras de conquista en la historia de Latinoamérica. Existen, pero bueno, una de las reglas que tendríamos que seguir es que es una guerra defensiva. Creo que por ahí en los últimos tiempos hubo algún tipo de problema entre Colombia y Venezuela por un territorio,
Creo que Argentina también tuvo algún problema de estos, pero bueno, gracias a Dios no estamos en ese caso, pero la ley para el Benei Noach, la mitzvah para el Benei Noach lo permite, ¿no? Defenderse. México es parte de muchos tratados internacionales que defienden los derechos humanos, entonces no hay ningún problema. También Colombia, Chile, Brasil, Argentina tienen tratados internacionales y de los cuales formamos parte, y bueno, este es parte de lo que debemos de obedecer. La cuestión principal es que no contravenga los 7 principios de Benei Noach. Pero para saber cuándo en verdad lo contraviene, tendríamos que conocer a profundidad estos 7 principios y sus derivaciones. Y la otra, las reservas militares también están permitidas por orden del Estado. Es decir, es nuestra obligación como Benei Noach servir en el ejército y dar la vida por nuestra patria, ¿no? Si es así requerido. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Esther, ¿me puedes ayudar con conductas apropiadas en tiempo de guerra? Está bien. Conductas apropiadas en el tiempo de guerra. No comenzar una guerra sin antes de haber intentado a un arreglo pacífico. Comportarse con decoro y cuidar el lenguaje en el campamento. Permitir al enemigo rutas de escape para aquellos que no quieren pelear. Eximir de la guerra un hombre en el primer año de su matrimonio. Correcto. Estas son conductas apropiadas. Obviamente, pues está hablando del Estado. Nuestra preocupación como ciudadanos en estas circunstancias sería impulsar, protestar o manifestarnos para que el Estado, antes de irse a una guerra, intente un arreglo pacífico. Comportarse con decoro y cuidar el lenguaje en el campamento, esto es para los soldados. Ser misericordioso con los enemigos, permitirles rutas de escape, y aquel que se haya casado en el primer año, que esté en el primer año de su matrimonio, debe de estar exento para ir a la guerra. Esto obviamente no se aplica en las leyes civiles, ni en las castrenses, pero es una conducta apropiada para el Benei Noach. ¿Correcto? ¿Preguntas, dudas? Sí, leyeron Adelante, Rosario. Sí, y esos, por ejemplo, todos esos héroes que murieron en la guerra dando su vida por su patria, ¿eso está bien que un hombre muera dando su vida por su patria? ¿O eso ya depende de cada uno de ellos? ¿O en el noajismo eso es correcto? Es correcto, es decir, lo que la ley para el Benei Noach nos dice es que debemos de cuidar nuestra cultura, nuestra historia, y tratar de sintonizar nuestra cultura y nuestra historia con estos 7 preceptos de Benei Noach. Obvio, para la formación de nuestros estados, pues tuvo que haber sacrificios, guerras civiles, muertes, y en ellos hay héroes que dieron su vida para forjar lo que hoy conocemos como nuestro país, ¿no? En el caso de México, pues la independencia, la guerra de reforma, la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros saber o tener un honor para estas personas? Bueno, pensando o siguiendo su línea de pensamiento, ¿no? ¿Cuál era su línea de pensamiento? Verdadera. Y ahí, pues también nos corresponde a estudiar profundamente la historia de nuestra nación, ¿no? Pero en esencia, pues sí, les debemos de dar honor a quienes constituyeron lo que hoy tenemos como un país, ¿no? Ellos son los que formaron este país y tenemos que darles honor. Dice los profetas que
cuando venga el Mesías y esté la paz, ya no va a haber nación contra nación, sino serán familias de la tierra, ¿no? Entonces, ahí se va a perder un poquito esto de los estados y los límites fronterizos para convertirse en una cuestión de familias, de grupos familiares que estén en paz entre ellos, ¿no? Pero por el momento que estamos en nuestro país, pues debemos de darle el honor a quien honor merece respecto a la creación del estado en donde vivimos específicamente, ¿no? Y entender de nuestra historia, desde nuestra historia de los pueblos originarios hasta nuestra historia actual, porque eso nos va a dar una luz de cuáles son nuestras verdaderas obligaciones y cómo ayudar a nuestra nación a sintonizarse con las 7 leyes de Benigno, ¿no? Recuerdo a Jacob Amaro hablando de un líder no ágida de los Países Bajos que puso un árbol en tiempos decembrino y le reclamaron y él les contestó, pues es que esto es parte de mi cultura, no estoy haciendo idolatría porque es parte de la cultura traer un pino a la casa y adornarlo. Y a él les presentó todas las evidencias históricas y bueno, dijo que estaba en lo correcto mientras no fomentara, sirviera a ningún tipo de idolatría, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos la historia de nuestra nación lo más profundo posible, también para poderlos equilibrar o sintonizar con los 7 preceptos de Bené y Noa. Por ejemplo, Hidalgo, ¿no? Que en México lo conocemos, creo que en Latinoamérica también, pero como el padre de la independencia, en realidad lo que quería era que el imperio francés no gobernara la Nueva España. Entonces se rebeló contra el nuevo gobierno imperialista francés y de ahí surgió la independencia, ¿no? Es un dato curioso, ¿no? Morelos, por ejemplo, en su carta de lo que se considera como la primer constitución de la Nueva España o de México, establece, por ejemplo, que la religión que se debe de hacer en México o en la Nueva España es la católica, ¿no? Cosas así que después en la ley de la Reforma, con Benito Juárez y su grupo, deshicieron porque separaron la iglesia del Estado. Entonces, toda este enramaje histórico nos ayuda a comprender nuestro país y a entender cómo hemos evolucionado para seguir creciendo, mejorando nuestro país y sintonizando nuestra vida, nuestra cultura con estos 7 principios universales o leyes de Bené y Noa. No sé si contesté. Sí, está bien. Sí, gracias, está bien entendido. Perfecto. Bueno, vamos porque fue muy pequeñito el capítulo, vamos ahora con las leyes de servicio a Dios. No sé si Rosy nos puedes apoyar, a ver si podemos llegar por lo menos a los primeros 8 puntos. Bueno, 10 puntos. Vamos a ver si podemos llegar a los 10 puntos del servicio a Dios. Adelante, Rosy. ¿Me puedes ayudar con los primeros párrafos? Sí. Capítulo 11, el servicio a Dios. Y servirás al Señor vuestro Dios. Para amar al Señor vuestro Dios y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Los 7 preceptos de Noé son la base del servicio a Dios. La forma de servicio apropiada varía de persona a persona y de sociedad en sociedad. En este importante asunto no se mencionaron leyes obligatorias para permitir el desarrollo de formas de servicio a Dios, de acuerdo con las necesidades de cada uno. Aquí exponemos principios básicos de la Torá de Israel que pueden servir de ejemplo. Ok.
Primero, ¿cuál es nuestra base de servicio a Dios? Nosotros queremos servir a Hashem, queremos servir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuál es nuestra referencia? Los 7 principios de Benay Noach y luego sus derivaciones. Entonces, debemos, si queremos servir a Hashem, conocer profundamente estos 7 principios y sus derivaciones de acuerdo a la sabiduría del pueblo de Israel y de los sabios de Israel, lo cual debería y debe de ser nuestra prioridad cuando nos decimos que queremos servir a Dios. Y aquí dice que la forma de servicio apropiada a Hashem varía de persona en persona y de sociedad en sociedad. A ver, voy a preguntar, Arturo, ¿tú por qué crees que sea eso? A ver, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? El Rab nos dice que los 7 preceptos de Noé son la base del servicio a Dios, pero dice que la forma de servicio apropiada, o sea, la forma correcta o apropiada de servir a Hashem, varía de persona en persona y de sociedad en sociedad. ¿Por qué crees que el Rab establece esta norma para el Benay Noach? ¿Cuál sería la variación de persona a persona y de sociedad a sociedad? Pues podría ser las tradiciones, ¿no? Que las tradiciones hacen hacer a la gente cosas o la hacen no hacer cosas, ¿no? ¿Cómo qué tradiciones, mi buen Arturo? Pues como por decir algo, las tradiciones de la que les llaman que Día de Muertos, ¿no? Ajá. Ahí ya no Y de ahí, ¿cómo podría nuestra sociedad con esa tradición servir a Hashem? Porque es una tradición social, cultural, etc. Pues no, pues prácticamente no la estaríamos sirviendo, ¿no? Siguiendo esa tradición. Pero entonces, tú me lo traes como un ejemplo. Me dices, por ejemplo, el Día de Muertos. Ok, ¿por qué va? Aquí dice el servicio apropiado, ¿no? Que varía de persona a persona y de sociedad en sociedad. Ok, de persona a persona lo entiendo. Puede ser por X razones, por su forma de entender el mundo, por su nivel académico, por su facilidad con la palabra, etcétera, ¿no? Ahí de persona a persona es fácil, pero de sociedad en sociedad, es decir, nuestro país tiene algo que aportar al servicio a Hashem de alguna forma. Y la pregunta es, ¿cuál sería esa forma? ¿Cómo podríamos encontrar esta forma apropiada de servicio a Dios de nuestra sociedad hacia Hashem? Pues es que sí está difícil, ¿no? Porque de nuestro país, pues no sé, se me ocurre por decir algo, lo que está promoviendo nuestro presidente, ¿no? Que la no corrupción, ¿no? Y de esa forma sí se podría estar aportando algo al mundo, ¿no? Si todos siguiéramos esa idea, ¿no? Claro, claro, claro. Y a ver, Rosy, y culturalmente, ¿qué podría aportar en el servicio apropiado a Hashem nuestra sociedad? Digo, para ya dejar tranquilo al buen Arturo. Bueno, culturalmente se podría hablar de como estos eventos de independencia o de fechas relevantes que le dan como una independencia al país, libertad y bueno, como que esa expresión que tenemos y podemos pues enfocarnos a nuestra ideología en elegir el monoteísmo de la Torah y no otros tipos de tradiciones. Bueno, O sea, pero ahí regresan de nuevo a lo que el pueblo de Israel ya aportó, es decir, a sintonizar. Pero nosotros como cultura, esas son las preguntas que creo debemos de hacernos como Benay Noach. Conocer nuestra cultura y saber de dónde surgimos y qué es lo que nos hace distintos
como grupo social, como México, como mexicanos, eso es lo que deberíamos de aportar. Por ejemplo, a mí se me ocurre que los mexicanos somos muy buenos anfitriones, ¿no? Se me ocurre ahorita, eh, de bote pronto. Tenemos una cultura para recibir a las personas, muy famosa en el mundo. Adelante, Arturo. Adelante, adelante. Levantaste la mano. Sí, 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 sí. Te digo que una cosa que me ha tocado vivir es que el- la cultura mexicana ha aportado mucha mano de obra. O sea, de hecho, la mano de obra del mexicano está considerada como la mejor obra de trabajo del mundo, la mejor mano de obra del mundo. Y la otra también podría ser la solidaridad, que lamentablemente la sacamos nada más en las desgracias, ¿no? Temblores, terremotos, San Juanico y todo eso, ¿no? Explosiones. Y todo Claro, eso está reconocido a nivel mundial, ¿no? así es, así es. Entonces, entre más conozcamos nuestra cultura, más sabemos qué podemos aportar al mundo desde los 7 principios de Bené y Noah, ¿no? Así como Israel nos aporta las fiestas, la Torá, la sabiduría de los sabios, México, como país, como nación, como grupo étnico, tiene algo que aportar al mundo y al mundo venidero, cuando el Mesías esté, tendríamos que aportar algo, la alegría, por ejemplo, del mexicano, eh, eh, la, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Cuando hospedamos a la gente, cuando recibimos a la gente, también es algo que nuestra cultura puede aportar. ¿Y qué, por ejemplo, qué mandamientos como cultura estamos cumpliendo si pensamos en lo que tú dices, Arturo, el trabajo, lo que tú nos estabas aportando? ¿Con qué mandamientos de los 7 mandamientos de Benay Noah se sintoniza esas características culturales, ¿no? Y explotar eso en nuestra cultura, ¿no? Para decirle, oye, fíjate que estos 7 principios, y de esos 7 principios, México cumple perfectamente esto porque somos A, B, C, D. Adelante, Rosy. Y respecto a nuestra cultura, que se nos es permitido tener como estas guías turísticas en las pirámides, porque ya no se practica como tal esa civilización, ya no existe tal ritual. Esa cultura, o sea, es correcto estudiarlas, bueno, las estudiamos desde la primaria, las civilizaciones antiguas, pero extraer enseñanzas de ellos, o sea, es correcto. Pues mira, por ejemplo, cuando empecé a estudiar los 7 principios de Benay Noah, y mi maestro Menashe y amigo me pidió que hiciera una comparativa con la Constitución. eh, Empecé a estudiar la cultura maya y la azteca. ¿Y qué crees que me di cuenta? Que, por ejemplo, creo que me salí, perdón, si me oyen o si me ven, Sí, sí, ya te oye, sí te saliste, pero ya volviste a el entrar. honor que le daba, ¿cómo se llama? Perdónenme, voy a volverme a unir. Eh, el honor que le daba el pueblo maya a los jueces, es decir, las reglas que tenían para que un juez fuera juez. Perdón,
un juez maya no podía recibir un granito de maíz mientras estaba juzgando un asunto, ¿no? Si lo recibía, era destituido completamente y avergonzado en toda en toda la comunidad. El robo era castigado con trabajo y la reincidencia en el robo ya era castigada con cárcel, por ejemplo, ¿no? Igual los códigos aztecas tienen unas normas éticas muy, muy, muy fuertes. Sorprendentemente, a pesar de que no lo sabía, me di cuenta que la conducta ética de la justicia en los pueblos originarios era una simiente fundamental para ellos, por ejemplo. Y si no me hubiera puesto a estudiar estas culturas, no me habría dado cuenta de ello. Esto quiere decir, que estos 7 principios ya están en el alma del ser humano, no importa en qué nivel esté, pero ya está. Y 2, que los seres humanos estamos capacitados para desarrollar un código legal porque lo tenemos insuflado desde Adán, ¿no? Es bien interesante, muy, muy interesante. Entonces, yo creería que sí es importante saber qué cosas de nuestra cultura son buenas y resaltarlas. Por ejemplo, imagínense regresar, como dice Arturo, a una conciencia ética respecto al robo, muy, muy, muy grande, ¿no? Muy profunda. Y decir, México es un país profundamente justo, ¿no? O ético, ¿no? Contrario a lo que ahora tenemos fama. Otro ejemplo que se me ocurre es Bukele, ¿no? Bukele creo que es de El Salvador, y aplicando principios básicos y ayudando a su cultura a emerger, ha cambiado completamente a su país, ¿no? Fundado en estos principios, a pesar de que él no sabe que son principios de Torá, porque creo que él es musulmán, le está aplicando principios éticos de justicia, etcétera, 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 que están transformando a su país y está transformándolo junto con la cultura de trabajo y de los pueblos originarios, etcétera, de su país. Entonces, ese es nuestro trabajo. Dios quiera que en un futuro haya políticos no ágidas, como dice Jacob, etcétera, que transmitan estas leyes junto con lo mejor de nuestra cultura, los 7 preceptos de Benigno. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles son, por lo menos, los 3 principios que propone el Rab Urisherki acerca de esto, ¿no? Que dice aquí, exponemos principios básicos de la Torá de Israel que pueden servir de ejemplo. Esther, ¿nos puedes ayudar con el primer párrafo? Está bien, donde dice la proclamación. Sí, es correcto. La proclamación de la creencia y la igualdad de Dios se manifiesta en la lectura de Shema, es decir, el recitado del versículo: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno todos los días. Esto es recibir el yugo del reino de los cielos. Y la lectura de este versículo se puede pronunciar en todos los idiomas. Una de las mejores maneras de servir a Dios para toda persona es la oración. En ella la persona apela a Dios para satisfacer sus necesidades y también incluye la alabanza y el agradecimiento a Dios sobre el versículo y servirle
Con todo vuestro corazón se preguntarán los sabios cuál es ese versículo. Con el corazón es la oración. La oración se lleva a cabo de dos maneras: oración individual y oración pública. Gracias. Es decir, empieza con lo individual. ¿Cuál es el mejor servicio? Recibir el yugo de Hashem diario. ¿Cómo se recibe este yugo? Pues orando el Shema Israel. Pero ¿qué significa el Shema Israel? Que pues reconocer diariamente que Dios es uno y que no hay otro y que no hay forma de que haya una fuerza superior o diferente o que se oponga a Hashem. Entonces, eso es lo primero. Si queremos servir a Hashem, tenemos que saber a ciencia cierta por lo menos los 4 principios de fe de Rambam, entenderlos a profundidad y cuando estemos haciendo el Shema o la oración del Shema, estemos recordando en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, con nuestra inteligencia y con toda nuestra alma, estos 4 principios de fe de Rambam, que Dios es uno, que no es corpóreo, que Él existe sobre todo lo que existe y no necesita de nada de lo que existe para existir, y que no hay ninguna fuerza que se le compare, que se le iguale o que se le oponga, etcétera. Son 4 principios de fe de Rambam que tenemos que tener bien entendidos y, obviamente, se puede ejercitar esto haciendo el Shema. Haciendo la oración, una oración, los sabios de Israel nos han dicho que no tenemos la obligación de hacer los tiempos del pueblo de Israel, que bastaría con un tiempo al día de oración y ya ir creciendo en ese ejercicio más y más, pero debe de incluir las necesidades, en la teshuvá, la alabanza y el agradecimiento, ¿no? Y bueno, servirle a Hashem, dice que una de las cosas más importantes del servicio es la oración. Entonces, otra vez, como individuos, Benay Noach, podemos pedirle a Hashem, después de todo, por nuestra nación, por nuestra sociedad, y eso también sería un buen servicio a Hashem, ¿no? No estar pidiendo solo para nosotros, sino también para nuestra sociedad y para nuestra nación. Vamos a leer estos últimos puntos, y ya van a ser las 9:19, ya un ratito de preguntas o comentarios. Rosario, ¿nos puedes ayudar? Desde es especial. Ya, sí, con gusto. Gracias. Dice, es especialmente apropiado orar en tiempos de problemas. Desde la destrucción del templo, la oración ha reemplazado el lugar de la ofrenda. Es bueno rezar y rogar todos los días, como se alaba a Dios el Todopoderoso primero. Luego se solicita por sus necesidades con pedidos y súplicas. Y luego se alaba y agradece por el bien que ha recibido cada uno según su energía. Debe intentar rezar en un lugar limpio, vestido con ropa. Ok. Bueno, aquí el Rab nos dice que la oración es como símil de las ofrendas en el templo y que es bueno orar en tiempos de problemas, también es bueno orar en tiempos de abundancia, es bueno orar en cualquier tiempo, ¿no? Y aquí nos da el primer pequeño sidur de oración no ágil y nos dice cómo se hace esto. Bueno, rezar y rogar todos los días. Primero se alaba a Dios, el Todopoderoso, en primer lugar. Luego se solicita por sus necesidades con pedidos y súplicas. Aquí igualmente entra la teshuvá, que tenemos que hacer diario. Luego se alaba nuevamente y al final se agradece a Dios por todo el bien recibido según la energía de cada uno.
con este pequeño párrafo ya podemos prescindir de alguna forma de un sidur no ágida o de un sidur del pueblo de Israel. Con estos principios que ya nos pone el Rab, ya podemos empezar a orar sin necesidad de un sidur. Quien lo quiera utilizar está muy bien, es muy bueno, te ayuda a ejercitarte, a concentrarte, a no regresar a prácticas anteriores, etcétera. Yo no digo que no se utilice, pero con esta pequeña ley para el Benei Noach, ya nos está diciendo cómo podemos orar y estrechar una relación con Hashem. Por cierto, en estos días se recuerda la destrucción del segundo templo, del segundo templo, que pronto y en nuestros días se reconstruya nuevamente el templo y veamos al Mesías. No sé, ¿hay alguna pregunta, comentario? ¿Quieren que continuemos otros 10 minutitos? A ver hasta dónde llegamos, o le paramos aquí. Ustedes digan. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. El servicio a Hashem nos explica al principio que es conocer y practicar estos 7 preceptos. Y agrega los rezos. O sea, es como el plus que tendríamos los Benei Noach. ¿Es así? Sí, es correcto. Bueno, no es el plus. Es como no te puedes no puedes entablar un diálogo con la revelación de Hashem si no rezas, si no oras. ¿No? Diríamos los abogados, es un requisito sine qua non. Es decir, para poder servirle a Dios, tienes que estar conectado o hablando con Él para recibir ese servicio, ¿no? Adelante, Rosy. Y bueno, que estos rezos vienen a sustituir por la destrucción del templo. Antes, como tal, había ofrendas, ¿no? Entonces, se puede considerar que en un futuro también van a volver las ofrendas y ya no como tal los rezos. No creo que sea tal como una sustitución, sino más bien como cuando alguien entra de relevo porque no se acabó en el partido, se lesionó un jugador y lo sacan y ponen a alguien más. Es como el relevo de las ofrendas. Bueno, para empezar, para el pueblo de Israel, porque siendo literales, los Benei Noach podríamos presentar ofrendas, ¿no? Ya lo vimos anteriormente. Nosotros podríamos presentar ofrendas. Ahora, que se hicieran ofrendas en el templo no quiere decir que no había oración. Sí había oración. Entonces, no es que sustituya una cosa por el otro, o se pone una, o si haces una, no haces la otra. Más bien, como ya no hay ofrenda en el templo, entonces entra la oración. Pero para el Benei Noach es distinto, porque el Benei Noach, siendo muy literales, podríamos ofrecer sacrificios como antes, ¿no? Pero en lugar de ello, primero porque es muy complejo, tendríamos que saber todo el servicio de ofrenda para el Benei Noach, y tendríamos que saber qué tipo de ofrenda específica podríamos presentar nosotros. Y eso implica años y años y años y años y años de estudio para un Benei Noach, ¿no? Entonces, estaría medio complejo, pero podría existir. Ahora, si nos vamos a dedicar a estudiar algo tan profundamente, pues que sea más bien el comportamiento ético, cómo conectarnos con Hashem, con la oración y los rezos. Pero insisto, no es que una cosa sea excluyente de la otra, sino más bien, en lugar de las ofrendas en el templo, ahora el pueblo de Israel ora. Hay dos corrientes, una dicen que sí se van a suspender los sacrificios, y hay otros que dicen que no, que va a trabajar el templo como normalmente sea. La verdad es que ahí sí hay que preguntarle a un rab
Y, como siempre, habrá dos perspectivas o dos interpretaciones distintas. O diversas, que ya hay que acostumbrarnos a ello. Bueno, son 9:26. Ya nos quedan muy poquitos minutos porque no quiero pasar más de 1 hora en esto. Entonces, dejamos aquí la lección. A lo mejor la próxima semana la repetimos y me comprometo a traer más fuentes respecto al principio de este capítulo, ¿no? Como siempre, con el Talmud. Sí, adelante, Rosa, perdón. Y aquí los rabinos nos recomiendan un Sidur Noahid o lectura de Salmos para llevar una secuencia, un orden, y no tanto como imponernos algo, ¿no? Porque nos dicen que también puede ser la hipotetuk, ¿no? O la meditación. Entonces, creo que también ahí es amplio para el Benay Noach, que no nada más se enfoca en un Sidur Noahida, ¿no? Sí, no, la verdad es que cuando tú te das cuenta de ese tipo de libertades, pues la verdad es que agradeces no estar dentro del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel o hace hipoterú, meditación, o reza, ¿no? Son cosas distintas. Obviamente nosotros también podemos meditar, no tiene nada de malo. También podemos rezar, y podemos rezar con estructura, con un sidur, o podemos rezar desde nuestro corazón. No hay una diferencia. Y gracias a Hashem, y gracias al Rav Uri Sherki, ya tenemos una estructura, un esqueleto principal para la oración, ¿no? Deberían de grabarlo, escribirlo, porque es como el primer esqueleto de nuestra oración. Se alaba a Dios, al Todopoderoso primero, luego se solicita por sus necesidades, con pedidos y súplicas, paréntesis, ahí entra la teshuvá y la confesión, luego se alaba y agradece a Dios por el bien que se ha recibido, cada uno según su energía. Esto es como el esqueleto básico para orar desde nuestro corazón, desde el Sidur. Se van a dar cuenta que esta estructura básica también está en el Sidur, etcétera, ¿no? Entonces, es así como el esqueletito principal para empezar a presentarte ante Hashem, ¿no? Y luego ya le vamos metiendo un poquito más de estructura, carnita, tendones, músculos, y empezamos a generar un poco más de fuerza en nuestra oración y de práctica. Es bien interesante, lo repito, por si lo quieren anotar, por si alguien les pregunta, alguien que está entrando al estudio del Benay Noach, cómo orar o rezar. De nuevo, se alaba a Dios, a Todopoderoso, luego se solicita por sus necesidades con pedidos y súplicas, paréntesis, entra el arrepentimiento y la confesión, luego se alaba y al final se agradece a Hashem por el bien recibido. Punto. Aquí es bien importante porque acabamos de orar y no hemos recibido seguramente lo que pedimos. Entonces, lo tomamos como que sí lo vamos a recibir o que lo que recibamos es para bien, ¿no? Entonces, está muy padre. Es una estructura muy básica, pero muy importante para tenerla en cuenta.